Oye, Sara, Hola, ¿qué tal? es que lo que pasa es que te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el profesor Eder me acaba de aplicar un examen para el examen final y lo troné y me dijo que si quería pasar el año y para o que me dieran mi cartilla de certificado, tengo que completar un problema, bueno, un problema de sucesiones cuadráticas. Así, o sea, hacer un problema. Y sinceramente no sé cómo hacerlo. ¿Acaso tú me puedes ayudar? Realmente estoy yo igual en el mismo problema de sucesiones, pero a mí me está ayudando Enrique y Alexa. Podemos ir con ellos y decirles que si nos pueden dar clases juntos, o sea, enseñarnos a los dos. Ah, pues estaría bien. ¿Sabes en dónde están? Me parece que están en el salón. Ah, pues vamos. Vamos a verlos. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos y yo solo quiero entrar entre tus labios rojos. Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi brisa. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy, Este, bueno, dile. bueno, lo que pasa es que Alexis está en el mismo problema que yo. ¿Qué pasó? De sucesiones cuadráticas. Queríamos ver si nos pudieran ayudar a explicarnos o algo así. ¿De sucesiones cuadráticas? ¿Quieren saber todo? Sí. Pues sí. Es que la verdad esto depende de mi certificado y pues aparte también quiero para que sea un aprendizaje normal ya que no puse atención en clases. Ah, bien. Pues, ¿Sí me sí, puedes ayudar? el salón está desocupado. Usamos el pizarrón, ¿no? Ah, pues sí. Bueno, con una sucesión sencilla. Vamos a escribir 1, 5, 12 y 22. Ajá. Bueno, notan que no es una sucesión muy lógica. Casi no le encuentras como una secuencia bien dividida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, es identificar las posiciones. Vamos a identificar las posiciones usando la letra T. Así que es T1, T2, T3 y T4. Con eso ya conocemos las posiciones de nuestra sucesión. Ujú. Y conociendo las posiciones, ahora vamos a dividir las diferencias que hay entre cada una. Así hacemos. ¿Qué diferencia hay entre 1 y 5? 4, 4. ¿Qué diferencia hay entre 5 y 12? 7, 7. Y entre 12 y 22. 10. 10. Como vemos, no son las mismas diferencias que hay entre cada uno. Ajá. Por eso en las sucesiones cuadráticas hacemos estas diferencias dos veces. Que lo volvemos a hacer. ¿Qué diferencia hay de 4 a 7? 3. 3. ¿Y de 7 a 10? Tres. Y ¿Son con tres? eso ya tenemos Ah, sí. una razón bien puesta. Bueno, tenemos que identificar estas diferencias, la primera que hacemos, con la letra M. Así que M1, M2 y M3. Y la segunda diferencia que sacamos ya se conoce como R, con la razón. Ajá. Y con la razón, pues ya tenemos en sí cómo vamos a hacer la sucesión. ¿Y por qué le pones T y M? ¿Para qué sirven? Esas son las letras para identificar las posiciones. Ah, ok. Y bueno, ya con eso tenemos pues una idea de cómo se va a hacer, pero tenemos que conseguir una fórmula. Y para esta fórmula, Listo. así ya identificamos estas posiciones como M y este como la razón. Y ahora para sacar las fórmulas que necesitamos, vamos a regresar a términos antes de la posición 1. O sea, vamos a utilizar la razón que es 3 para 4 menos 3, 1. 1.
Entonces 1 es M0. Y después este 1 igual con las posiciones de T. T menos 1 es 0. Cero. Entonces T0 vale 0. Ahora vamos a hacer, si se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas, llevaba los términos a x cuadrada más bx más c. En sí esto es algo muy parecido a eso, solo que pon n porque es el número de la posición. Entonces vamos a identificar estos como a es igual a la razón sobre 2, b es igual a m0 menos a, que es este, y c es igual a t0, que es el de aquí arriba. Y ahorita vamos a con esto sacar una ecuación igual, que la vamos a poner acá. Entonces a es igual a la razón sobre 2. Entonces 3 sobre 2 es 1.5. Entonces 1.5 n, lo ubicamos como n cuadrada, más este que es m01 menos a, que es menos 1.5. Entonces no es más, vamos a poner menos 0.5 n sin el cuadrado porque es b, y c es 0, entonces no lo ponemos. Entonces esta es la fórmula de la sucesión que tenemos. Y bueno, ahorita te decimos cómo sacar los valores usando la fórmula. Ok. Alexa, ¿sabes? Bueno, primero para comprobar que, por ejemplo, para comprobar el término 2, tienes esta fórmula. Sustituyes por el número de término que deseas. Y vamos a multiplicar 2 por 2, 4. .5 por 2 te da 1, el entero. Aquí 4 por 1.5 da 6. 6 menos 1. Entonces, tu término deseado era el término 2. Y entonces compruebas 5. El término 2 aquí es 5 y aquí es 5. No sé, para el término 10 que quieras encontrar de la sucesión.